La relación entre el contenido, el método de enseñanza, la evaluación y el contexto de aprendizaje. Como sabemos, el proceso de formación docente es sin duda alguna una oportunidad para poder ir mejorando constantemente la práctica, es decir, poder ir impartiendo el conocimiento de una manera cada vez más eficaz, exacta y dinámica, por lo cual es necesario que un docente deba de ser una persona perspicaz, lo cual quiere decir que se percate acerca de la diversidad de componentes que llegan a integrar las actividades. Vemos un ejemplo. Muy buenas tardes, queridos alumnos. Hoy día les he traído un texto muy interesante. ¿Ya? Pero primero vamos a observar el texto. La clase de lenguaje que vamos a estar analizando en este apartado es la de un grupo de alumnos de primer año en una escuela en Tarapoto, Perú. Acá está el texto, les presento. Observen el texto todo. Podemos ver cómo al inicio de la clase el profesor ya tiene previamente puesto el material en el frente, al alcance y a la vista de todos los alumnos. El profesor pide que observen bien el texto y que vean algunas características que les puedan ayudar a identificar el tipo de texto que es, en este caso, un cuento. ¿Qué tipo de texto será? ¿Una receta? ¡No! ¿Una anécdota? ¡No! ¿Será o un cuento? ¡Sí! En el desarrollo de la clase, el profesor recopila las ideas principales que los alumnos alcanzaron a identificar en relación a su pregunta de ¿por qué crees o por qué creen que es un cuento? Mismas que van a ser estudiadas a fondo a través de más preguntas aún más específicas, como por ejemplo, ¿y de quiénes se hablará en este cuento? ¿Qué dirá el título? ¿Quisieran leer este cuento? ¿Para qué quisiéramos leer ese cuento? una vez resueltas estas incógnitas, se procede a realizar la lectura del texto mediante participaciones del grupo, mismas a las que el docente presta atención. A diferencia de otras actividades, esta no concluye solo en terminar la lectura en voz alta, sino más bien se abre un espacio en donde se puede realizar y responder preguntas. Todo esto en un ambiente amigable, en donde el alumno puede desenvolverse de manera efectiva. De igual manera, se le permite reconocer las características y la estructura que compone un cuento. Podemos ver que algunas de las incógnitas que se plantean son: ¿cómo se llamó la ovejita? ¡Panchita! ¿En qué lugar se desarrolló y qué sorpresa preparó el pastor a las A ovejitas? partir de lo observado podemos deducir entonces que el método de enseñanza que usó el docente frente al grupo fue el aprendizaje basado en el pensamiento, sino que también hicieron uso de la argumentación. Es importante hacer una valoración, es decir, una evaluación. El tipo de evaluación que se realizó fue formativa. Al docente le permitieron poder ir observando los progresos o retrocesos, dificultades que los niños se enfrentaron al realizar las actividades que el docente planeó. En conclusión, tenemos que tanto el método de enseñanza como el contenido de la clase son los dos aspectos más fundamentales para la creación de ambientes de aprendizaje, es decir, del ambiente que va a permitir no solamente la adquisición de nuevos conocimientos, sino también de habilidades y aptitudes. Esto de una manera cada vez más fácil, eficaz, innovadora y divertida, permitiendo tener un impacto cada vez más grande en los niños. Nota: recuerda que tanto el método como el contenido de la clase lo determinará tu contexto, es decir, el entorno en el cual te vas a desarrollar, ya que ellos te van a brindar los parámetros sobre los cuales debemos de ir trabajando. ¿Es un final triste o feliz? ¡Feliz!